Malca Novigrot, qué gusto saludarte, maestra, abogada, internacionalista, que nos tiene unas sorpresas interesantes por allá en enero que estaremos platicando aquí en el micrófono. ¿De qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar, porque cuando se trata de poder, pues el presidente de Estados Unidos es un hombre poderoso. Y el poder del perdón constitucional de un presidente de los Estados Unidos, pues ahí nada más la dejo de tarea. Es porque yo digo. Sí, este tema sale porque Biden acaba de otorgar el perdón a 39 personas y conmutar 1,500 sentencias, lo cual en un día es como de los presidentes que en un día han otorgado más perdones. Y este poder es un poder muy interesante. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que es casi ilimitado. El poder del presidente para otorgar perdón y para aplazar las penas está en el artículo 2, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Y es casi limitado y no puede ser restringido por el Congreso y por la Suprema Corte de Justicia, pero sí tiene 3 limitaciones. Pequeñas, pero las tiene. No puede otorgar el perdón tratándose de juicios políticos. Solo puede otorgar el perdón, no puede otorgar si hay un impeachment, él no puede otorgar el perdón para que no se lleve a cabo el juicio político. Después, solo puede otorgar el perdón tratándose de delitos penales del orden federal, lo que quiere decir que todos los demás delitos del fuero común no puede otorgar él el perdón, pero hay un poder equivalente que tiene el gobernador, los gobernadores de cada estado, para otorgar el perdón en esos delitos del fuero común. Y hay una tercera limitación que es muy interesante, que es que el presidente no puede anticiparse y otorgar el perdón de conductas futuras. El artículo constitucional habla de ofensas. A ver, ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo decir, en el 2027, y vamos a hablar del caso de Hunter Biden. A Hunter Biden, el hijo del presidente, le otorgó un perdón amplísimo. Cualquier conducta, eso es lo que dice este perdón, cualquier conducta que encuadre o que pueda encuadrar en un delito penal desde 2014 a 2024, está protegido, se le otorga el perdón. Pero no pudo haber dicho, a ver, Hunter Biden, te perdono las conductas de aquí al 2030. Pero a ver, ¿eso significa que el expediente del hijo queda limpio? El expediente del hijo queda limpio porque le otorgó, delitos federales del orden penal. Si Porque, son delitos del orden común, no puede perdonarlo. Desviación fiscal, posesión de armas, mentir en la consumo de drogas. Mentir en la aplicación. Y hay otras cosas que está protegido también. No es nada tonto Biden. Hunter Biden perteneció a un board, a un cuerpo de una compañía que hace tratos con Ucrania. Ahí puede salir algo cochambroso, pero como le otorgó este poder tan amplio, si son delitos penales federales, aplica el perdón. Si son del orden común, no. ¿Cuál sería del orden común? Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Multas? Multas, por delitos ejemplo. Administrativos, delitos del orden civil. Eso sí que no encuadra dentro de este tipo de delitos. Pero entiendo que no ha sido el único presidente que ha hecho eso. Todos los presidentes han hecho esto, desde George Washington. ¿Perdonan a sus hijos? No, los hijos no. A ver, este poder del perdón es muy interesante porque el poder del perdón abarca aplazar la pena, reducir la pena, acabar completamente con esto. Y la Suprema Corte ha interpretado que no tiene que haber un proceso. Es decir, desde el momento en que se cometa, por eso la Constitución dice ofensas a los Estados Unidos, desde el momento en que esta conducta que puede ser criminal tiene lugar, desde ahí el presidente puede estar siendo investigada la persona y el presidente puede absolverla desde ese momento. No tiene que haber un proceso, no tiene que haber una sentencia en contra de la persona, no tiene que estar encarcelada. Entonces es un poder muy amplio. Es cierto, Biden ha sido el único
que ha sido el que ha dicho reiteradamente que no iba a perdonar a su hijo. Pero sí ha se sido echó para atrás. Se echó para atrás. Y anunció la concesión suprema. Y lo justificó diciendo que era un perseguido político su hijo. Entonces Trump podía tomar venganza, entonces él se anticipaba y le otorgaba este amplísimo poder, lo cual a Trump también le da un antecedente muy interesante, porque Trump puede decir con sus colaboradores, puede también absolverlos por se llaman blanket powers, ¿no? Con un poder tan amplio como Biden lo hizo con su hijo. Ahora, también absolvió a personas que, en mi opinión... ¿Biden? Sí, Biden ahorita dentro de esas 39 personas horribles. Está una persona que defraudó a cientos de personas, o sea, una persona que le robó sus ahorros a muchísimas personas, otra que defraudó Medicare, el seguro médico federal. O sea, hay gente que tú dices, a ver, ¿cuál es el interés? Son intereses 39 políticos, más conmutó 1,500 sentencias. Ahora, es interesante. La Suprema Corte se ha hecho preguntas muy interesantes. Primero, ¿puede una persona rechazar el perdón presidencial? O sea, el presidente pues te conviene, te da... ¿no? Sí, pero también quiere decir que tú tal vez quieres guardar o sea, tú sabes que tú no eres culpable. Entonces, el que te esté perdonando un presidente quiere decir que en cierta manera... La Corte se ha pronunciado sobre eso también, pero hay una presunción de culpabilidad. Entonces hay personas que han dicho, hay un caso que simplemente la persona dijo, yo no quiero el perdón presidencial porque sería en cierta manera una admisión de culpabilidad. Lo otro es que no tiene que haber un consentimiento de la persona para que el presidente, consentimiento expreso de la persona para el que el presidente otorgue estas penas. Pues parece un poder monárquico, ¿no? Más que democrático. Bueno, le diste al clavo. Es de los pocos poderes que los constitucionalistas hicieron referencia a la monarquía británica, que el monarca tenía justamente 2 razones por qué podía otorgar clemencia. Una es que también los constitucionalistas americanos la tomaron por razones de Estado. ¿Qué me refiero con razones de Estado? Voy a dar un caso muy particular. Por ejemplo, el presidente Ford, cuando fue el escándalo con Nixon del Watergate, él dijo, a ver, por razones de Estado tenemos que poner esto de lado porque tener un presidente que haya hecho crímenes en el poder y que no deje avanzar al Estado norteamericano más adelante y que se esté enfrascando con esta pelea no es sano para el orden público y para el bien común. Entonces lo absolvió. Ese es un caso, por ejemplo, de bien común y de interés general, razón de Estado que se absuelve. Ahora, Trump llega a la presidencia el 20 de enero, no muy limpio en su expediente. No. ¿Él se puede perdonar a sí mismo para no ser enjuiciado tras dejar el poder? La respuesta es doble. Alguna vez lo comentamos. Cuando se trate de delitos del orden federal, sí, en teoría nunca se ha hecho. Todo esto es caminar sobre improvisaciones. Sobre improvisaciones y sobre interpretaciones constitucionales. Yo pienso que si son delitos del orden común, no puede, porque tendría que ser el gobernador quien lo absuelva. Pero si son delitos del orden federal, sí pudiera hacerlo. Y él ha dicho que cuando se trate de estos que se amotinaron, por ejemplo, dentro de ese poder, tú puedes dar amnistía a un grupo de personas. Estas personas, los del Capitolio. Los del Capitolio. Él dijo, estas personas que no hicieron crímenes violentos y que fueron encarcelados injustamente, puedo yo absolverlos. Vamos a ver si los va a absolver y si los va a perdonar, otorgarles el poder del perdón. El poder del perdón, a propósito, no tiene que ser hasta el último momento del mandato de un presidente. Por ejemplo, Biden en 2022 otorgó el perdón a personas que habían sido detenidas por consumir marihuana. Bueno, Bill Clinton perdonó a su hermano, también, a Roger, por delitos de drogas. Entre otras personas. Por ejemplo, también dentro de Biden, dentro de las personas que perdonó, está una persona de Ohio que era un funcionario público que tomó mordidas y se iba ahí de fiesta y a viajes y con escorts. O sea, pero otra vez, no pueden ponerle límites al presidente en su poder de otorgar perdón. Qué tema, ¿eh? Malca, gracias por estar con nosotros. Gracias por este año. Qué lindo año, ¿no? Qué lindo año pasamos juntas. Un placer. Como gran equipo de trabajo.